Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Una gran bendición estar reunidos en esta tarde para continuar este estudio que está muy poderoso y edificante de conocer con profundidad históricamente las bases del por qué Jesús es el Mesías y no estamos esperando por otros. Es importante que bíblicamente nosotros estemos fundamentalmente radicados y establecidos en el entendimiento bíblico de por qué Jesús es el Mesías y no hay otro. Entonces vamos a darle comienzo a este estudio tan edificante y poderoso. Vamos a ver cómo hago aquí, si puedo mover esto aquí. Entonces vamos a abrir la palabra. Bueno, vamos a antes de abrir la palabra, para no distraernos un poco, yo lo que quiero es más o menos hacer una recapitulación de lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Inicialmente en los primeros estudios relacionados a este tema, ¿es Jesús el Mesías o estamos esperando por otro? Hablamos de los milagros mesiánicos. Jesús hizo muchos milagros, inclusive Juan dijo que hizo tantos milagros que si se hubiesen escrito en un libro todavía no cabían, pues, en un libro tantos milagros que hizo Jesús. Pero estamos hablando específicamente los milagros mesiánicos que lo asignaban a él y lo reconocían a él como el verdadero Mesías. Entonces, se los tiro a ustedes ahí, a la mar. ¿Cuáles fueron? Los ciegos verán. Los ciegos verán. Ajá. Los sordos oirán. Los ojos se destaparán. Los ciegos verán. O los oídos se destaparán. Los oídos se destaparán. Los cojos caminarán. Los cojos saltarán, caminarán, brincarán. La lengua chismeará. ¿Cómo? Los muertos La lengua hablará, pues La lengua, chismeará. ay, pobrecita Marta. La lengua hablará. La lengua aquí, para ver. Sí. No, cantará, Ajá. hablará, predicará. ¿Y qué más? Hoy uno de los últimos que no. Aquí no está. van. Los muertos resucitarán. Los cadáveres resucitarán. Nidia dijo que O se levantarán. Muy, pues, de muy la bien tumba. eso. Entonces ya más o menos. Y ahora también estudiamos la fase de las 4 etapas o 4 fases de cómo el Sanedrín tenía su requisito para reconocer al Mesías. Entonces esas 4 etapas, ¿cuáles fueron? La primera, Investigar, observar, investigar, interrogar. observar. Segundo, interrogación, Después la tercero, negación. negación, y sentencia. y cuarto era La cuarta es la sentencia. sentencia. Está bien. Estamos listos. Entonces, estamos preparados para iniciar en este estudio que vamos a complementar. Vamos a abrir en el capítulo de Lucas 7. Lucas 7. Vamos a empezar en el versículo 11. Lucas 7. Entonces aquí vamos a ver cómo Jesús resucita al hijo de una viuda. Empezando en el versículo 11, y dice que aconteció que poco después, en el versículo 11, él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar un muerto, el único hijo de su madre,
la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús le entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea perdón, y por toda la tierra de alrededor. Vamos a saltar a Isaías 26. ¿Se acuerdan? Isaías 26. Si mal no recuerdo, es el capítulo, versículo 9. Ah, caramba. Ay, Isaías 26, 9. Sí, creo que es Isaías 26, 9. Con mi alma Ya lo te estudiamos, deseo pero quiero que ¿cómo se llama? Que registren proféticamente lo que Isaías dijo 750 años atrás al presente momento, cuando Jesús resucita a este joven de los muertos. Léalo, dale, por favor. Dice: con mi alma te he deseado en la noche. ¿Ese es? Sí. 26, 9. 9, sí. Es ese. Dice: con mi alma te he deseado en la noche. Ese es el 14. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego no hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Ese es el versículo. 26, 9. 26, 9. Vamos a ver si falta algo más ahí en el 26. Si es el 26. Vamos a ver. ¿No se acuerdan de ese versículo que les hablé? Que se levantan los cadáveres. Déjame ver si yo lo tengo. Isaías 6. Ya va. Tienen que ayudar aquí, pues. Ah, bueno, aquí está la edición. Isaías 6.1 tengo. No. Tengo Isaías 53. Sí, Isaías 53. Digamos, 20, Isaías. 53, Perdón, 26. 19. 19, aquí dice: tus 26, muertos vivirán. 19. Isaías 36. Isaías 26, 19, perdón. Tus muertos vivirán, sus O sea, no cadáveres estudiaron, no resucitarán. estudiaron. Aquí está anotado. Ah, ok. Vamos a ver qué dice. Despertar y cantar, 19 moradores dice, del tus polvo. muertos vivirán. Ah, Ok, vamos a leerlo de nuevo. Isaías. Isaías 26, 19. Aquí. 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Eso a mí siempre me ha llamado la atención cuando dice: y la tierra dará sus muertos. Esa es resucitará. Resucitarán. Correcto. Ahí vemos ya el cumplimiento de que Jesús emprendió en su ministerio, porque antes no se habían levantado personas de los muertos excepto Elías, que también, por cierto, era una similitud porque era una viuda y era su hijo que se había muerto, pero en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento había existido que alguien levantara a alguien de los muertos. Estamos hablando de bastantes años que ocurrió eso. Entonces, más o menos, ya unen el Antiguo Testamento
proféticamente, 750 años atrás, lo que iba a ser Mesías, y Jesús lo está haciendo delante de todo el mundo. Por eso es que dicen, fíjense, en Lucas 7 dice, cuando sucedió el milagro, dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Entonces están reconociendo a Jesús como ¿quién? Como un profeta, pero no lo están reconociendo como el Mesías ni el Hijo de Dios todavía. ¿Por qué? Porque existía un gran problema. Si ellos, el pueblo, vamos a decirlo así, hubiesen decidido, oye, este es el Mesías, esto nos lo dijo el profeta Isaías, entonces iban a ser expulsados de las sinagogas. Una dictadura. Entonces, sí, por eso yo dije vulgarmente, pues, y sarcásticamente, no le dan las bolsas claras. Porque el Sanedrín que no lo aceptaba, de que mandaba. Bueno, porque es que habían, ¿cómo se dice? Habían muchos Mesías también, que se llamaban el Mesías. Entonces ellos estaban todo el tiempo enfrentando la multitud, que este es el Mesías, entonces ese era el trabajo de ellos. El Sanedrín, yo lo expliqué, que era la Corte Suprema, que se encargaba de todos los aferes, jurídicos, civiles, religiosos, en todos los aspectos, eran los jueces. Entonces, y era el papel, ese era su papel, porque ellos tenían que también asegurarse que no había ningún loco para disturbar la paz, y también poner bravo a los romanos, porque los romanos exigían que todo estaba en orden, ¿entiendes? Era un papel bastante fuerte, pero también tenemos que entender que esa actitud, también ellos tenían que tener esa actitud para poder sentenciar a Jesús, y si hubiese cumplido la escritura de que él era el verdadero Mesías, crucificándolo y después resucitando. O sea, también si, oye, estos tipos eran, ¿cómo se dice?, testarudos, eran esto y querían darle, pero tenía que suceder para que se cumplieran las escrituras, las profecías. Pero tampoco les convenía conseguírselo, porque les llegó y no lo aceptaron. Correcto, no tampoco no les convenía, porque si no los tumbaban de su trono. Claro, claro. O sea, era carnalmente, no les convenía. Porque si dicen este es el Mesías, los romanos se van a poner bravos, vamos a decirlo así. Dice, ¿cómo que el Mesías es el Rey de Dios? Entonces no iban a aceptar a Roma, al imperio el último imperio del gobierno mundial. Entonces ahí los iban a zarandear, vamos a decirlo así. O sea, es entendible la dinámica desde el punto de vista carnal, pero hay que verlo proféticamente que tenía que suceder así. Si no, no tuviéramos el acceso a la vida eterna. ¿Me explico? Si no hubiese estado ellos en ese papel y ese rol que ellos hicieron, entonces fuera otra cosa, pero ya estaba escrito que eso es lo que tenía que suceder, y era como ellos tenían que actuar. Dios sabe el plan, cómo lo que él necesitaba para redimir al hombre de nuevo para sí mismo. Necesitaba derramamiento de sangre. Lo que hizo Adán y Eva, que la palabra dice que fueron los primeros, el primer Adán, pero el segundo Adán es que es Jesús. Ese es otro tema más profundo, fue el que nos dio el acceso a nosotros tener la vida eterna. Piense que antes se morían, pero no había, ellos iban para otro lugar, y con Cristo dio el acceso, y eso lo vamos a hacer más adelante cuando cerremos, cuando terminemos esto, que quiero practicarles acerca de qué va a pasar después de la muerte.
Eso es muy interesante para que tengan todos con exactitud y no tengan el temor de que si voy, que si me voy a quedar, que si me voy a ir, que qué me va a pasar. Eso es horrible, estando en el lecho, estar pensando en esas cosas, sino con seguridad y con absoluta confianza que tú sabes que tú tienes vida eterna y sabes lo que va a pasar y sabes para dónde vas a ir, y ese es el derecho y la potestad que te ha dado el Señor por creer en Él y depositar tu confianza en Él para que tengas la vida eterna. ¡Wow! ¿Está bien esto? Amén. Eso que no ha empezado todavía. O sea que nosotros todos nos vamos a ver allá. Claro. Nos vamos a reencontrar. Yo veo un comité. Pero lo más importante es entender la gloria, ¿verdad? Porque sí nos vamos a ver, pero eso va a ser un glorioso, ¿entiendes? Ese va a ser un espectáculo glorioso, como se describe el trono, como se describe el cielo, que eso nos va a dejar memorados, pero wow. Eso va a ser calles de oro, mar de cristal, una nueva Jerusalén. O sea, eso, sí, vamos a estar juntos, pero eso no es lo principal, ¿verdad? Lo principal es que vamos a estar todos llenos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? Sí, vamos a estar juntos, pero eso va a ser magnífico. Sí. Entonces, la luz, la gloria, cómo se describe el trono, eso va a ser muy especial. Pero eso ya es otro tema. Entonces, vamos a saltar a Lucas capítulo 5, versículo 2 capítulos más adelante, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro milagro, Lucas capítulo 5. Y vamos a tocar el punto el versículo 12. En el versículo 12 ya estudiamos al principio de este otro milagro mesiánico, cuando dice en el versículo 12: aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, y aquí había un hombre lleno de lepra. Él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Tú no podías tocar a un hombre leproso, pero Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Y qué fue lo que dijo? Sí, yo quiero ser limpio. Es poderoso. Que Jesús tenía la palabra y tenía en su palabra, tenía autoridad. Tenía poder de declarar a una persona que sea. Entonces nosotros tenemos que entender me gustaría dar muchos estudios, pero hay un estudio que yo tengo que hice hace varios años, nunca lo he hecho aquí, pero es cómo Jesús sanó a todo lo que él tocó en diferentes formas. Entonces es importante entender esa dinámica que él con la palabra y autoridad decía: sé limpio, ¿verdad? Y la persona fue sanada. Hay otras formas, como decía cuando Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se revele la gloria de Dios. O sea, la dinámica es cómo Jesús respondía a las necesidades del pueblo. Entonces uno aprende de esa dinámica y entonces la empieza
a practicar, pero obviamente tiene que uno tener revelación de Dios. Yo les conté a ustedes anteriormente a un amigo mío que él era mi compañero de cuarto en Estados Unidos, y él obviamente puedo decir que era derrapado, pues, vamos así, él tomaba, pero y o sea, teníamos conflictos porque nosotros éramos amigos aquí de la infancia y vivimos juntos, y sabe quién era yo, pero yo estaba convertido y él no le, ¿cómo se llama? No le entraba. Pues. Muy cuadrado la cosa. ¿Cómo se dice ¿cómo se dice eso? La transformación. La transformación o la ecuación no le compaginaba. Él terminó mudándose, obviamente, como muchos de mis amigos se terminaron mudando, porque ellos me decían que me iban a cambiar. Pero al final de todo, yo no cambié, o sea, Dios fue el que me transformó a mí, pero Dios terminó prácticamente cambiándolos a todos ellos que me desafiaban, que me iban a cambiar. No voy a entrar en esa dinámica porque es interesantísimo esos testimonios, como te puedo decir casi a todos, el Señor años más tarde se les apareció y se transformaron y se convirtieron. Pero en este caso en particular, él se fue y él terminó, yo estaba en el sur de California, él terminó yendo al norte, al estado de Oregon, a estudiar geología. Entonces, tú sabes muy bien la geología, ¿no? Científicamente hay que comprobar que esto existe, tal y qué sé yo. Bueno, resulta que él regresa a visitarme y él se le había partido la muñeca y no se le sanaba. Y entonces él regresó a California porque ahí había un centro donde le iban a poner ¿cómo se dice? Los clavos y tal y qué sé yo. Y él pasó por mi casa con otro amigo que también era muy amigo mío de la infancia. Y llegan y estábamos en el estacionamiento. Entonces él tenía un yeso y él me dice todo lo que le ha pasado, y que era el día sábado y el martes me iban a operar, que acaban de llegar al doctor y tal y qué sé yo. Pero yo tuve una revelación, eso se llama una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, que el Señor me dijo: ora por él que yo lo voy a sanar. Yo le digo: mira, Dios te va a sanar. Entonces, no, claro, ¿cómo vas a decir que yo que yo no creo? Entonces yo le dije: mira, en este caso particular, Dios me está diciendo que te va a sanar, así tú creas o no creas. Entonces él me dice que no, y estaba realmente en que no quería decir: mira, dime qué tienes que perder. Es una simple oración. ¿Qué tienes que perder? Entonces, como que la lógica, le gustó la lógica, o sea, ok, bueno, dale. Está bien. Entonces yo oro en el nombre de Cristo Jesús, pan, que esos huesos se sanen, que no tienes que operarte y tal y qué sé yo. Y cuando terminé la oración, que fue corta y sencilla, así como te lo estoy diciendo, como lo hizo Jesús, yo le dije: mira, voy a buscar una tijera en la casa para que te cortes el yeso. No, estás loco. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, te voy a pedir que cuando vayas al doctor el martes, que te haga una radiografía. Que no te metan en el quirófano para que te pongan los tornillos, sino que comprueben que el Señor te sanó los huesos y no tienes que hacer nada. Entonces, bueno, él piensa: ok, seguimos hablando. El martes va con el amigo, con otro amigo,
a la operación y tal y qué sé yo, y le dice al doctor, mire, doctor, por favor, háganme una radiografía antes de que me metan cuchillo, pues. Y el doctor regresa y le dice, mira, yo no entiendo esto. El viernes cuando te hicimos la radiografía, era obvio que todavía y estaba separado y no, y teníamos que operarte, pero esos huesos están bien pegados. Entonces yo le dije a él, cuando el doctor te diga eso, tú no te vas a acordar de lo que yo te diga, tú te vas a acordar de lo que el Señor hizo por ti, y para que le des la gloria y la honra y que reconozca que fue Él. Bueno, total que el martes vino, sucedió todo lo que yo le dije que iba a pasar. Esas palabras de conocimiento y de sabiduría que uno puede decirle a una persona qué es lo que exactamente va a pasar antes de que pase. Eso me pasa mucho, pero no me hagan a mí después, mira qué está diciendo, pues eso no trabaja así. Porque hay mucha gente, mira qué es lo que está diciendo el Señor. No, esas cosas pasan sobrenaturalmente cuando el Espíritu le está mostrando revelación a uno en ese momento. A mí muchas cosas me han pasado así. Bueno, total que el martes el que vino fue el amigo a contarme lo que sucedió y que él quería ese Cristo que yo le estaba compartiendo. El otro nunca vino, pero fue el amigo, aceptó a Cristo en su corazón. Y después, bueno, yo no supe más de ellos dos por muchos años. Y pasaron 25 años más o menos. Creo que yo no sabía nada de el amigo que el Señor lo sanó los huesos. Y resulta que supe que él se había regresado a Venezuela, estaba trabajando en la General Motors y había una reunión en la Ford. Y en la Ford Company él se encontró con mi hermano Alberto, que trabajaba en la Ford. Y le digo, mira, Alberto, ¿cómo se le va yo perdí contacto con tu hermano Oscar y tal, y qué sé yo necesito hablar con él, y qué sé yo. Entonces, bueno, me intercambió mi información, él se conectó conmigo y me dijo, mira, él me llama allá de los Estados Unidos y me dice, mira, te tengo una noticia. Hace 8 años yo me entregué a Cristo. Imagínate, 25 años menor. O sea, el efecto, una persona obviamente que está dudando, pero yo no dudé que iba a pasar porque me lo había revelado el Señor. Esto no es un invento que yo estoy imaginándome a ver si la pego, ¿me explico? Yo sabía que el Señor iba a sanar. O sea, uno sabe con autoridad, revelación, que eso va a suceder y va a suceder, y sucedió. Entonces, me dice, yo necesito hablar contigo, pero quiero saber qué es lo que has hecho, qué tal y qué sé yo. Yo le dije, yo tengo una misión, voy a ir, no sé si era Venezuela, a alguna parte del mundo, pero cuando regrese, nos vamos a sentar en un teléfono y vamos a hablar, vamos a compartir tantos años que nos debieron. Entonces regresé de la misión y entonces yo trato de comunicarme con él y no pude. Entonces resulta que cumplía años por Facebook y yo lo felicité, mira. Entonces otro amigo me dice, mira, no sabes, Huguito falleció. Se fue con el Señor. Entonces esas cosas Dios solamente sabe. Vamos a finalizar la primera parte. Esta es la séptima parte de este interesante estudio, ¿Es Jesús el Mesías? Hoy estamos esperando por otro. Y obviamente vamos a empezar la parte número 8. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Entonizados? Sí, Sintonizados
y sincronizados. Parte Amén. Amén.